buenos días. Vamos a empezar con un eje argumental. Las transformaciones subjetivas son el eje que nos toca en este eje, en esta apertura del argumental, y lo que vamos a trabajar tiene que ver con incertidumbres, lo imprevisible y transformaciones subjetivas. En tiempos de transformaciones y de incertidumbre estamos más que actuales, me parece, que con la temática propuesta. Les voy a presentar a los integrantes de esta mesa. Andrés Dilcic es licenciado y doctor en Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba, es becario postdoctoral de CONICET, forma parte de la red de DALUS de estudios sobre la técnica del grupo modelar de Filosofía de las Ciencias y el grupo de sistemas complejos e inteligencia artificial de SADAC y el nodo de colaboración científico-industrial de inteligencia artificial de la Universidad Nacional de Córdoba. Es editor de la revista Epistemología e Historia de la Ciencia, es profesor de filosofía también de la Universidad Nacional de Córdoba, es profesor externo de la maestría en tecnología, políticas, culturas, de la licenciatura en tecnología educativa de la Universidad de la UTN. La licenciada Mónica Amra, bueno, y María Forot. Sí, la licenciada Silvia Tulia, que está sentadita al lado de Andrés, es especialista en psicología clínica, obvio. Es especialista en psicología clínica y educacional, es especialista en patologías psicosomáticas de APA de la Universidad KS, magíster en psicoanálisis de la Universidad KS y APA, doctorando en psicología de la Universidad de El Salvador, ex docente de psicología clínica y psicopatología de la Universidad Católica, ex docente del posgrado de la Universidad Nacional de Córdoba. Es autora de diversas publicaciones en revistas científicas y autora del libro de lo sublimatorio y la creatividad. Y es integrante del equipo freudiano del Instituto de Psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba. Ahora sí, Mónica Amra es magíster en psicoanálisis de la Universidad Nacional de La Matanza, doctora en psicología de la USAL, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, full member de la IPA y de la FEPAL, es coordinadora del Centro de Estudios José Breger de la APA, profesora del Instituto Ángel Gardner de la APA, profesora de la maestría en psicoanálisis USAL-APA, autora de diversos ensayos y artículos sobre temas de transmisión en psicoanálisis. Podría seguir leyéndoles, pero no hace falta. Quiero que empecemos, que escuchemos. Empieza Mónica. Brevemente el dispositivo. Los integrantes de la mesa van a plantear sus ideas, aproximadamente 10 minutos cada uno, y luego vamos a ir al público como un invitado más, tal cual lo dijo Patricia, con sus preguntas, con sus aportes. 10 minutos, volvemos a la mesa y así sucesivamente. Bueno, ahora sí, Bueno, buenos días a todos. La verdad que estoy muy contenta de estar aquí. Quiero agradecerles a todas las autoridades de la APC y a Julieta Parini en representación a todos aquellos que me invitaron a reflexionar acerca de un tema
¿no? Acerca de estos temas que alejan el psicoanálisis del determinismo y de la certidumbre, sumergiéndolo en el territorio de la incertidumbre y lo imprevisible. Yo lo que quiero expresar es que me parece fundamental el tema que han elegido, porque creo que estos términos atraviesan la teoría, la práctica clínica, la formación analítica y la existencia misma. Entonces, a partir de un conjunto de autores que tomé para poder escribir este trabajo, voy a expresar las siguientes ideas. ¿Por qué estos términos, ¿no? Lo imprevisible y la incertidumbre, atraviesan la existencia misma? Acá me voy a basar en un autor que es Blanchot. Desde el inicio de la vida nos enfrentamos al imprevisible y a la incertidumbre. El acto de nacer implica una transición abrupta de haber tenido todo a carecer de todo. Primeramente del ser, que a partir de ese momento se encuentra en estado de carencia. Nacer es en esencia un tránsito desde la totalidad a la carencia. Todo lo que rodea al recién nacido es ajeno y exterior a él, lo que genera una sensación de imprevisibilidad e incertidumbre. Solo puede establecer breves momentos de equilibrio con el entorno antes de perderlos nuevamente. La vida psíquica entonces se teje entre la pérdida y la carencia, y la falta. Y es en esa carencia que se origina el deseo como motor de nuestra existencia. Paradójicamente, dice Blanchot, es en estar privados de nosotros y privados de todo que encontramos acceso a las diversas formas de existencia. Otro filósofo muy interesante que me pareció, no sé si lo conocen, es Gadamer, ya fallecido, muy interesante. En términos de Gadamer, el recién nacido llora y con su grito convoca al otro, precisamente porque no es capaz de enfrentarse solo al hecho de estar repentinamente expuesto a un entorno por completo inconcebible. Sentirse en casa es el primer enorme trabajo anímico para un recién nacido. Y esto solo es posible con el auxilio ajeno, que en el mejor de los casos le va facilitando la vuelta sobre sí mismo. En términos de Green, esa vuelta sobre sí mismo, a través del otro, implica la constitución de un narcisismo de vida trófico, que compensa la angustia de separación por la repentina pérdida de fusión a causa del nacimiento. Por eso Pina afirma que lo más íntimo de la subjetividad resuena en el otro, encargado de realizar la humanidad de aquel. Lo imprevisible, específicamente, es intrínseco a la prematurez e indefinición del sujeto desde temprana edad. Lo sumerge en un estado de desamparo. En esta vulnerabilidad, el otro, a través de los cuidados autoconservativos, le propone al niño significantes enigmáticos, cuidados infiltrados por el inconsciente sexual del adulto, que interrumpe de tanto en tanto la continuidad de existencia, revelando que la continuidad psíquica se basa en la discontinuidad más absoluta. Al imponer una agilidad interna, son traumatizantes, disruptivos y por tanto generan incertidumbres. Esa otredad que perturba la continuidad puede ser expresada en la confusión de lenguas de Ferenczi entre la pasión y la ternura. La madre, entonces, siguiendo único, lejos de ser suficientemente buena, es simplemente mala, ya que expone al infans a su sexualidad infantil, polimorfa y fragmentaria. Por lo tanto,
ese encuentro inicial, inevitablemente fallido, será traumático, evidenciando su origen exógeno y sexual. Y será el trauma la condición de la apertura del inconsciente, en relación con la represión y por lo tanto con la sexualidad. A partir entonces de la instauración de la represión primaria, nos encontramos exiliados de nosotros mismos. Circunstancia que hace a la división del sujeto y a considerar al inconsciente como esa tierra extranjera interior, como esa otredad que habita en nosotros, circunstancia que nos expone inevitablemente a lo imprevisible y a la incertidumbre. En síntesis, lo imprevisible y la incertidumbre son marcas constitutivas del sujeto y constituyen el núcleo de su estructura. El psicoanálisis, entonces, como método terapéutico, invita a habitar la incertidumbre, a desapropiarse de las certezas. Al proponer entregarse a la asociación libre y a la atención flotante, incita a sumergirse en el sinsentido, dejándose sorprender por lo imprevisible que en este caso emerge de lo inconsciente. El analista en posición de sujeto supuesto saber encarna lo imprevisible, puesto que instala el enigma. No solo instala el no saber, sino también a aquello imposible de saber. Y de este modo incita a deconstruir sentidos, evitando encontrar la causa última. Ahora bien, dentro del encuadre que define el análisis como un espacio y tiempo previsible, puede surgir lo imprevisible, lo fortuito, el azar, lo no esperado, lo fallido, aparentes desencuentros que finalmente se convierten en encuentros significativos. Traigo una viñeta clínica que la denominé Un giro inesperado en la historia de Marisa. Como les decía, dentro de la regularidad de sus sesiones irrumpió un evento radical, inesperado, en el escenario analítico, que cobró el valor de acontecimiento, generando una transformación, como el título de esta mesa, en su subjetividad. Marisa, bueno, en principio quiero aclarar que este es un caso que yo vi hace muchísimos años y que me quedó dando vuelta en mi cabeza. Y año tras año, frente a distintos temas, lo fui elaborando desde distintas perspectivas. En esta oportunidad, gracias a este encuentro, creo que le di la vuelta que tanto yo necesitaba porque seguía, ¿no?, acicateando en mi cabeza, tendiendo a encontrar un sentido distinto a los que le había encontrado. Entonces Marisa es una joven de 23 años que consulta porque se encuentra pronta a casarse y se siente abrumada por la tristeza que le provoca la ausencia de sus padres. En su primera entrevista compartió un detalle relevante, un accidente automovilístico que ocurrió cuando ella tenía apenas 2 años. Viajaban de noche y al cruzar un paso a nivel, el coche quedó atrapado justo antes de la llegada de un tren. En medio del caos, los padres lograron sacar a los niños del vehículo, pero un fuerte viento los arrastró, resultando una tragedia. Ambos hermanos sobrevivieron, pero su padre quedó herido, hospitalizado, y su madre falleció en el acto. Otro elemento destacado gira en torno a una carpeta con solapa que el padre recientemente fallecido había guardado bajo llave y Marisa se sentía insegura para abrirla por sí sola. Esta parte yo la denominé el giro inesperado. En una de las sesiones de análisis, Marisa, sin mediar palabra alguna, llega con esa carpeta, la despliega con los documentos privados de su difunto padre. Mientras examina su contenido, se encuentra con fotos a color que revelan imágenes grabadas en su memoria de 2 años. Una de estas imágenes en particular le impacta profundamente. Muestra a su madre en el féretro. Sorprendentemente, la analista que soy yo, se ve reflejada en esa
en esa imagen de manera inquietante, ya que yo había tenido un accidente, un pequeño accidente, soy deportista en bicicleta, 10 días antes, y las señales de ese incidente aún eran visibles en mi rostro, especialmente en uno de sus ojos que coincidía con el de la madre de Marisa en la fotografía. Entiendo, porque habían pasado 10 días de ese accidente, yo entiendo que en la sesión anterior el azar desencadenó un encuentro fortuito que actuó como catalizador. Es de suponer que en el marco contratransferencial, las marcas en el rostro del analista activaron en Marisa las huellas del accidente automovilístico que su familia sufrió, provocando ese giro inesperado. Porque, ¿cómo yo lo entiendo? Entiendo que al cruzarse dos cadenas causales independientes entre sí, o sea, la de ella y la mía, o sea, la del analista y la de la paciente, y esto me pareció importante, la casualidad de ese encuentro se transforma en causal, en el marco de la transferencia, otorgándole a dicho encuentro el valor de acontecimiento. Es como que el pasado para Marisa irrumpe en el presente, generándole esta situación fuera de lugar que luego trataré de explicar brevemente cómo lo toma Didi Uberman a través del término anacronismo en la historia del arte. Entonces, el tercer tiempo lo denominé apertura temporal y transformación subjetiva, que son las consecuencias de dicho encuentro. En este contexto, la apertura de la carpeta y la transformación subjetiva son resultados directos del encuentro azaroso. El psiquismo se esfuerza por elaborar experiencias traumáticas a partir del retorno del pasado desde el futuro, incluso cuando no existan palabras ni recuerdos específicos. La repetición es un intento de modificar lo traumático, pero generalmente fracasa en su cometido. Por lo tanto, la transferencia, y esto me parece importante, se convierte en una oportunidad para que la transformación y el procesamiento de lo traumático tenga lugar. Entonces, desde mi punto de vista, es importante entender que es crucial diferenciar la repetición de la transferencia, ya que la transferencia no se limita a la actualización de una escena ya constituida, sino que se está constituyendo en ese momento, entre ella y yo. Aquí lo destacado es que Marisa, y eso es muy importante, traspasó la prohibición que se le había restringido. El encuentro analítico permitió ir más allá de la restricción porque ella puede abrir la carpeta. La transferencia se convierte en un vehículo esencial para la transformación subjetiva en la medida que la historia no es lo que pasó, sino qué es lo que está pasando, por eso es espacio privilegiado para la cura. En este contexto de la transferencia, entonces quiero abordar estas dos lecturas que desde mi punto de vista enriquecen el término de la transferencia. Una es, como les dije, el anacronismo de Didi Uberman, ¿sí? Que es un término que él trabaja en la historia del arte, que tiene que ver con la interpenetración de tiempos, ¿sí? Y este concepto, se refiere a la inclusión de elementos o eventos en un periodo de tiempo que originariamente no pertenecen, surgiendo algo fuera de lugar, en otro contexto, desfasando temporalmente y rompiendo la categoría del tiempo. Y este concepto está vinculado a Nacht-Leben, que es el concepto de Benjamin, ¿no? El de sobrevivencia. Benjamin lo empleó para describir cómo las obras de arte no se limitan a su existencia original, sino que continúan existiendo y adquieren nuevos significados y contextos en su reproducción y difusión masiva, como cuando se fotografían y se integran en nuevos contextos. En el contexto analítico, entonces, las escenas y fantasías primarias retornan actualizadas en la escena transferencial. Bueno, muchas gracias. Vueltas con el
Bueno, ahora vamos a escuchar a Andrés Lisi desde otra perspectiva. Vamos a hacer un giro del psicoanálisis. Vamos a ir por otra parte del laberinto. Otro micrófono igual, ¿no? ¿Cómo? Hay otro micrófono cualquier cosa para decir. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Quizás lo primero aclarar, o sea, no tanto ahora, ya que ya se han introducido algunos filósofos de alta talla, como Gadamer y Walter Benjamin. Lo primero aclarar es qué hace un filósofo acá, y segundo, qué hace un filósofo que se supone que habla de inteligencia artificial. O sea, hay dos escalones de distancia que dicen, esto es algo extraño. Pero por un lado, me parece que uno de los roles que tiene la filosofía es el de mediar entre comunidades, y justamente una de las estrategias para mediar es señalar cómo algunas instancias o algunas prácticas o algunos conceptos que se están trabajando en algunas comunidades pueden ser útiles para pensar problemas de otras disciplinas o de otras comunidades. Así que en eso me siento siempre como un poquito de mensajero y al mismo tiempo estando en ningún lado, pero bueno, en el viaje hay algo útil. Y quizás lo segundo a decir, y lo que voy a contarles un poquito sobre la historia de la inteligencia artificial, es que es una disciplina intrínsecamente filosófica, y ahora voy a intentar justificar un poquito por qué. Pero para hacer un argumento más centrado en la autoridad, John McCarthy, uno de los que se consideran los padres fundadores de la inteligencia artificial, dijo muy temprano: inteligencia artificial es filosofía por otro método, porque nos implica, por un lado, hacer básicamente dos cosas. Una es construir una estructura de conocimiento, y a lo cual básicamente apelaba a la epistemología, que es el área de la filosofía que a mí más me interesa. Y por otro lado decía, hay que hacer algo con ese conocimiento, hay que poder aplicarlo a situaciones particulares, ya sea en tanto abstractas y poder hacer alguna clase de inferencia lógica, o poder actuar en el mundo. Y el estudio de la inteligencia artificial, o la apuesta por hacer inteligencia artificial, muy pronto se dio cuenta de que tareas que parecían extremadamente sencillas, como incluso algo que un niño puede hacer a los primeros meses de vida, resultaron ser extremadamente difíciles de implementar en una computadora. Así que siempre hubo una subestimación de todos esos factores irracionales que parecían que eran simplemente una pavada biológica y que iban a ser extremadamente fáciles de resolver, especialmente lo que se llama actualmente el problema de la visión computacional. Y siempre se concentró en la idea de modelar de alguna forma la capacidad racional de los seres humanos. Y es recién en el último periodo en donde se están viendo cuáles son la importancia que tienen factores afectivos y sensorios para algo parecido a una inteligencia, no solo la inteligencia artificial. Dicho eso, les cuento un poquito parte de la historia de inteligencia artificial, y quiero jugar al menos transmitirles dos mensajes frente a esta aparición de lo que es ahora la inteligencia artificial, que de pronto estamos todos hablando de esto, pero que es algo que tiene muchos años dando vueltas, pero ahora se ha logrado una masificación de productos basados en tecnologías de inteligencia artificial que ponen en jaque un montón de aspectos de la cotidianeidad y también de muchas disciplinas. No hay básicamente ningún área de la acción humana que no vaya a ser radicalmente transformada por estas tecnologías. Algunas que requieren más destreza física, quizás tarden un poco más de tiempo en ser convertidas, pero hay un montón de tareas, especialmente aquellas que lidian con tecnologías digitales o que están mediadas por tecnologías digitales, son
cada vez más fáciles de al menos implementar en alguna parte de los procesos tecnologías basadas en inteligencia artificial. Y seguramente habrán escuchado también de la preocupación que hay y el entusiasmo que hay en otras comunidades sobre el rol que pueden tener estas tecnologías, especialmente de chatbots, lo que ahora se llama inteligencia artificial generativa, como ChatGPT y otras similares, incluso en la salud mental, ¿no? En tanto, algunos hablan de, bueno, se están largando apps para bienestar y salud mental, e incluso apps que simulan ser analistas, ¿no? O sea, el psicólogo, uno básicamente le dice, ahora comportate de tal, ahora cambiame de especialidad, ahora sos analista, ahora sos sistémico, vas cambiando y puede tener el acceso al historial completo. De hecho, también voy a contar una anécdota muy curiosa de la historia de la inteligencia artificial. Estoy pensando también en algo que conecta al análisis con la filosofía y me parece que es crucial para pensar estas transformaciones en las cuales se están viviendo. Tiene que ver con la forma en la que se recibió la teoría de Darwin en particular, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en el que empezó a tomar fuerza la idea de que había fuerzas actuando a distintos niveles de la naturaleza y también en los individuos y en las sociedades que estaban mucho más allá de cualquier tipo de control que pudiéramos suponer, y especialmente del control racional. De hecho, empezamos a pensar que quizás el universo mismo podría haber sido creado por alguna forma de azar, ¿no? O que toda la variedad que o que uno podía observar en el mundo provenía de alguna clase de azar con un principio de selección, ¿no? Que queda como bastante patente en el principio de selección natural de Darwin. Y pensaba con esta imagen del laberinto y el hilo, ¿no? En el cual uno lo que siempre tiene en absolutamente cualquier momento es un laberinto y un hilo. En cualquier situación en la que uno se enfrenta a es más, en este preciso instante en donde yo podría decir absolutamente 2.000 millones de cosas distintas, elijo decir una, ¿no? Y esa posibilidad de elegir entre distintos universos posibles bajo alguna forma de criterio, un criterio que puede ser extremadamente difícil de explicitar, parece que es una imagen muy interesante para pensar la necesidad en la mismísima naturaleza de la inteligencia. Y me parece que transformar la imagen de inteligencia que tenemos y pensar exactamente qué es esa inteligencia es uno de los desafíos que tenemos para pensar también la inteligencia artificial y cómo este intento de crear o de replicar estas facilidades o capacidades humanas nos hace también repensar qué es lo que significa ser humanos. En la historia de la inteligencia artificial, básicamente, uno lo puede retrotraer hasta donde quiera, ¿no? En algún sentido, la primera inteligencia artificial es Pandora, ¿no? Creada justamente como una especie de castigo a los hombres por haber obtenido de los dioses algo que no les correspondía tener, que era la técnica, ¿no? Pandora es el castigo que manda Zeus por culpa de Prometeo, quien había sido encargado con la repartición de las capacidades en la naturaleza y se lo terminó encargando su hermano, Epimeteo, que se olvidaba de absolutamente todo, y cuando llegó al humano dijo, hoy me olvidé, ya repartí todo, ¿no? Y bueno, entonces Prometeo tuvo que ir y cometer un acto de desafío y traer el fuego, ¿no? Traer la técnica y de robarla a un taller, ¿no? Un lugar donde hay creatividad y hay técnicas de transformación de la materia para poder hacer que una especie sobreviva. Y al margen de la imagen de poder que transmite, ¿no? Esta posibilidad de la técnica, al mismo tiempo transmite una idea extremadamente interesante para mí que apareció recién planteada, que es la idea de la vulnerabilidad y de la extrañeza, ¿no? Y también
antes de salir de los griegos, cuando traías a Gadamer es muy influenciado, bueno, Benjamin también, son muy influenciados por Martin Heidegger, quien tiene una clara influencia también en la filosofía de la tecnología por sus primeras apuestas acerca de cómo pensar la tecnología, especialmente en la década del 50, pero unos años antes basa muchas de sus ideas de la filosofía en dos patas. Uno es una reflexión muy peculiar sobre el mundo griego, y ahí él siempre retomaba una imagen que aparece en la Antígona de Sófocles, en donde el coro en un momento está interactuando con los personajes y dice: el ser humano es lo más extraño que existe, ¿no? Utiliza un término en griego, lo extraño es todeiknon, y que Heidegger toma a través de una traducción que hizo Hölderlin y le dice: eso es algo que en español a mí me gusta poner como inquietante, ¿no? Pero en alemán es un heimische, que quiere decir lo no familiar, lo no en casa, ¿no? Y pensaba pensando esa imagen, ¿no? De el niño que tiene que sentirse en casa, ¿no? Sentirse, entonces, y que Gadamer también retoma, y creo que viene de ahí. Y otra influencia muy profunda que tiene Heidegger es empezar a pensar las formas de vida que podrían tener los animales y cómo se ajustan a un ambiente. Y esa influencia la recibe especialmente a través de un etólogo estonio, se llamaba Jakob von Uexküll, que empezó a pensar algo que se llama el círculo de función y la noción de Umwelt, ¿no? La noción de mundo circundante. Y es una noción muy interesante en tanto él pensaba que cada especie tenía su propio sistema de significación para sobrevivir en un ambiente, tenía su propia clase de habitar. Y esto es algo que tuvo mucha influencia en Heidegger, pero también en una rama que quedó un poco descuidada y a propósito fue decretada por los padres de la inteligencia artificial como un mal camino para la inteligencia artificial, que es la cibernética, ¿no? Esta apuesta por una teoría de la comunicación y el control en máquinas y animales por parte de personas como Norbert Wiener, pero también gente que venía de otras ramas, como por ejemplo de la psiquiatría y de la cardiología, que empezaron a pensar que este mecanismo de adaptación y de retroalimentación con la conexión con el ambiente y el cambio de configuración interna podía ser crucial para pensar algunos aspectos de la posibilidad de automatizar algunos procesos, y también para pensar cómo uno podría hacer algo similar a lo que hace el cerebro humano. Y ahí también se empiezan a juntar un montón de ideas de la psicología de la época, de la matemática de la época y de la incipiente computación. Y una de las ideas que estaba apareciendo en ese entonces era el intento de replicar especialmente la percepción humana y ver cómo se podía generar suficiente estructura, pero con un proceso de adaptación de tal forma que las máquinas pudieran aprender de alguna forma. Esta idea aparece con la cibernética, tiene contribuciones muy importantes, especialmente de Ross Ashby, quien era un psiquiatra, pero se empezó a dedicar a estas cuestiones más bien mecánicas y computacionales. También de Alan Turing, Alan Turing en el 36 escribe un trabajo de literalmente matemática, pero un trabajo muy raro para la matemática porque implicaba pensar qué significaban los estados mentales en las personas, para simular lo que era una computadora, ¿no? Y, de hecho, una computadora hasta el paper de Turing en el 36 era una persona haciendo cálculos. Y sin darse cuenta está inventando básicamente la industria del software en ese trabajo. Y después empieza a pensar, bueno, ahí yo le estoy dando instrucciones, ¿no?, a una computadora sobre cómo se tiene que comportar, ¿no?
Y un poco más tarde empieza a pensar en, bueno, quizás no hace falta darle las instrucciones, sino que simplemente puedo hacer algo más similar a lo que hace un niño, ¿no? Y enseñarle a aprender. Y ahí empieza a pensar algo alrededor de la noción de inteligencia con respecto a la creatividad, ¿no? En el sentido de que si yo le pido a algo que haga una tarea y la hace de una forma que a mí me sorprende, yo debería considerar que eso a lo que yo le pedí la tarea es inteligente. Tiene que ver con esta posibilidad de la sorpresa. Y que de hecho es uno de los debates que se está teniendo ahora acerca de si estas inteligencias artificiales pueden decirse creativas o no. Para terminar un poquito esta historia y dejarles con el mensaje más importante que quiero transmitirles, esta forma de ver a la inteligencia artificial desde la cibernética sufrió dos embates que la dejaron un poco fuera de pista. Una fue la decisión explícita de que el nombre del campo fuera inteligencia artificial y no tenga absolutamente nada que ver con cibernética, porque la mayor parte del financiamiento que se podía conseguir en la década del 50 era financiamiento destinado a investigaciones militares. Y muy temprano Norbert Wiener se dio cuenta del peligro que podía traer este tipo de tecnologías, especialmente las tecnologías de automatización cruzadas con la digitalización y el control de la comunicación, y empezó una campaña de concientizar sobre estas tecnologías, y especialmente una campaña antibélica. Y bueno, eso fue una de las razones por la cual la cibernética quedó como una ciencia de segundo o tercer orden, y se priorizaron estas formas de aproximarse a la inteligencia pensando en la representación lógica y los esquemas de deducción que se podían hacer alrededor de eso. Otro embate que sufrió esta aproximación más basada en redes neuronales fue una apuesta, básicamente, porque no era un teorema, sino que era una conjetura acerca de la imposibilidad de que ciertas arquitecturas de redes neuronales multicapa, que son las que tenemos ahora, pudieran llegar a solucionar problemas interesantes. Años más tarde se demostró que sí podían resolver ese tipo de problemas interesantes. Sin embargo, el poder de computación era extremadamente bajo en esa época. Pero aceleramiento tecnológico, ley de Moore, duplicación del poder de cálculo, aumento de la cantidad de datos disponibles, o sea que todos estamos haciendo datos todo el tiempo con básicamente cualquier cosa que pueda ser registrada, y al mismo tiempo un abaratamiento en el costo de las tecnologías de almacenamiento de datos, más cierto tipo de tecnologías que permiten hacer cosas impensables y que se hacen por otra razón. De hecho, las arquitecturas computacionales que se trabajan ahora para inteligencia artificial tienen auge gracias a las placas de videojuegos, y de hecho ahora estamos utilizando simuladores tipo videojuegos para entrenar inteligencias artificiales y poder darles una noción del mundo un poquito más cargada de lo que lo pueden sacar solamente de texto. Es gracias a ese auge que empiezan a aparecer nuevas tecnologías, y de pronto algo que se parecía extremadamente inviable o que iba a llevar 100 o 200 años, al día siguiente se hace algo que, o sea, no solo es una cuestión académica, sino que es algo que se está convirtiendo en productos. Pero al margen de cómo el campo de investigación, tanto en la academia como en la industria, se haga llamar inteligencia artificial y tenga el intento de crear sistemas que reemplacen a los humanos o que hagan tareas que habitualmente decimos que requieren la inteligencia humana, lo que hay que estar conscientes es que la tecnología que tenemos ahora no es más que una nueva forma de programar. No estamos frente a nada que tenga algún dejo de inteligencia en el sentido en el cual habitualmente lo pensamos. Estamos frente a una nueva forma de programar en la que yo no tengo que darle las instrucciones precisas a una computadora de cómo tiene que hacer cada tarea, sino que puedo hacer algo más parecido a
generar una mega configuración al azar, a eso adaptarle alguna clase de sensor y con alguna función que yo le digo que cambie su configuración para lograr cierto resultado, puedo entrenar a ese software para que haga una tarea determinada, incluso en contextos a los cuales no fue expuesto durante el entrenamiento. Pero hay que estar muy atentos a eso, porque eso, por un lado, nos modifica las estrategias que tenemos para pensar sobre la seguridad del cómputo, sobre la seguridad de lo que es un cálculo computacional, porque ya no tenemos acceso a ese detalle de las operaciones de la computadora, sino que estamos frente a la creación de un sistema complejo, una pequeña caja negra, en la cual tenemos ahora el esfuerzo de saber por qué está haciendo lo que está haciendo. Y eso, sí, yo también. Y ahí estamos ante otro desafío, otra humildad epistémica que hay que alejar frente a estos sistemas que estamos implementando por todos lados. Así que cuando escuchen inteligencia artificial, piensen, esta es una nueva forma de programar y un montón de incertidumbre detrás de eso. Bueno, no es fácil continuar después de los oradores anteriores. Por lo tanto, yo tengo un breve trabajito escrito que, a donde básicamente lo que me importa es como lo imprevisible, lo incierto. Entendemos lo incierto como lo dudoso por desconocido, no sabido o ignorado. Y el interjuego con un límite, lo no previsible por contingencia o simplemente por nuestra condición vital. Los humanos desde su origen lidiamos con estas condiciones que nos signan como tales, que adquirieron y fueron razón en diversas circunstancias del crecimiento de las ciencias, las artes y los numerosos beneficios de ellos derivados. Para nosotros, psicoanalistas, la acción y el tiempo, pulsión, escucha, mirada, atención, no siempre libre y flotante, es ese más allá de lo sabido y esperable habitual de nuestro trabajo con lo inconsciente y, por qué no, del acto. Agregaría a los adjetivos del título el temor a la evanescencia o a la muerte, y su oposición, el intento de perdurabilidad, amén de otras peculiaridades como el deseo de hacerse un nombre perdurable, versus el olvido colectivo en que nos convierte la muerte a la mayoría. Se presume que, excepto en contadas circunstancias, el recuerdo de nuestra existencia no subsiste más allá de las 3 generaciones señaladas por diversos autores. Sin embargo, los avances de la ciencia hoy hacen posible superar y quebrar ciertos cotos hasta hace poco tiempo absolutos, que tornen entonces imprevisible el devenir más allá de lo azaroso propio de cualquier proceso humano. Desde la perspectiva de la salud y entre muchos otros avances, se amplía la medicina de precisión, que basa su uso en la información genómica, datos de salud personalizados y tecnologías de diagnósticos avanzadas. En el medio ambiente, la utilización de energías renovables y el diseño de políticas y medios para su implementación cobra como intento inusitada fuerza en diversas zonas de nuestro territorio. Un fenómeno destacado es el progreso de la computación cuántica. En el presente se avisoran temas muy significativos que han ido desarrollándose de diversos modos y en circunstancias variables.
Un experto en clonación comenta en un canal de televisión abierta y en una entrevista que en la actualidad es técnicamente posible y viable la clonación del humano desde cualquiera de las pequeñísimas partículas que requiere la genética. Los únicos frenos son la ética y la prohibición desde una ley aún no escrita en muchos países. Ante ello cabe pensar, ¿qué actos represivos y sanciones sería posible efectuar ante clonaciones ya consumadas? Sabemos que lo prohibido atrae y se convierte en desafío para numerosos individuos, quienes difícilmente nuestra sola condición de humanidad constituye un freno. Existe sí la Declaración Universal sobre el Genoma y los Derechos Humanos, promulgado por UNESCO en el 1997, pero en la actualidad, excepto el altísimo costo económico que ello implica y que torna muy difícil su consumación, es factible que intereses espurios pudieran hoy hacer uso de esos conocimientos. Para la ciencia es concebible la creación de un idéntico desde el punto de vista anatómico y de los caracteres particulares de la genética, o más bien del genoma. Cada célula de nuestro organismo tiene 2 libros idénticos, 2 copias de cada cromosoma, que determinan la peculiaridad heredada de nuestro cuerpo, así como lo que de nuestra psique tiene componentes de herencia como la inteligencia, carácter y habilidades innatas. Hay 3 tipos de clonación: clonación génica, clonación reproductiva y clonación terapéutica que se están llevando a cabo. Tendríamos entonces que agradecer la diferencia que indudablemente instaura, lo imprevisible aún de la subjetividad, lo que no soluciona el problema, pero abre a otras opciones y posibilidades. Hace largo tiempo, estos temas concernían solo a la ciencia ficción. No se trata ya de fantasías y elucubraciones de la ciencia, sino de posibilidades concretas, que son materia actual de la ética y la bioética. En el presente ocurren diversas situaciones que ponen en jaque estos parámetros, replanteándonos, por ejemplo, ¿cuándo comienza la vida? ¿Qué se hace con los embriones fertilizados y congelados que no serán utilizados? Entre tantas otras situaciones vitales que abordan estos temas. Desde el psicoanálisis, la clonación nos enfrentaría fácticamente a los conceptos de Heimlich, lo siniestro, propio de los fenómenos del doble, lo familiar que se vuelve extraño, o lo no familiar formulados por Freud en el 19. Entendemos que la inermidad propia de la especie es origen de temores básicos, derivados, así como también de la búsqueda de sustituciones que encarnen su aplacamiento y con las que disfrazamos el hueco del no saber. Tal vez a lo largo del devenir humano, el totemismo, los oráculos, las religiones tuvieron esa función. La duración promedio de la vida en 1800 rondaba los 40 años y ha ido variando acorde a circunstancias fortuitas y de la ciencia. Bueno, tales como la riqueza del suelo, la mortalidad infantil, los avances en la tecnología y la medicina, las costumbres y hábitos, entre tantas otras que merecieron escritos y promulgaciones con el correr de la historia.
El promedio de vida de un minero en Bolivia en el año 76, y no ha variado mucho, era de 37 a 40 años. Desde la genética se asocia la longevidad a un gen FOXO3A, disponible en todos los humanos, entre los que solo un 20% dispone de una variante protectora y 2 copias, que ha dado lugar, confluyendo con muchos otros ingredientes, a una extensión de la vida en muchas comunidades como Okinawa en Japón, y que hace suponer que en poco tiempo quizás sea factible alcanzar los 150 años sin tanto esfuerzo. ¿Alguien se quiere hablar? Estamos hasta aquí en el terreno de lo incierto, no tan imprevisible. Si nos adentramos en nuestro terreno del psicoanálisis, nos preguntaríamos por el hipotético inconsciente en sujetos clonados. Inferimos que en tanto sujetos pasibles de ser construidos en su psiquismo, por lo que Freud llama las series complementarias, no existiría quizás diferencia con la constitución psíquica de cualquier individuo que ha sido humanizado por la presencia de un otro. No obstante, cabe interrogarnos, ¿qué función atribuiríamos a la presencia del padre? O a la sexuación, porque no hace falta, digamos. Por otro lado, bueno, hoy nos acompaña la inteligencia artificial. Ahora bien, ¿cuándo, cómo y para qué el psicoanálisis requiere de la inteligencia humana? ¿Qué es la inteligencia humana? Se supone un atributo con numerosas y diversas definiciones que posibilita o podría mejorar el desempeño de un individuo en ciertas áreas, pero no la comprensión de lo más intrínseco y desconocido de sí, vinculado a los sentimientos, a las pasiones, que son objetos de otras disciplinas, en nuestro caso el psicoanálisis. Este método, su teoría y su práctica, laten, viven y perduran en nosotros a más de 100 años de su creación. Y tal vez, mientras los humanos sigamos siendo tales, productores no solo de nuevas tecnologías y avances científicos, sino también capaces de elaborar sueños, chistes, lapsus y malentendidos propios de esta humanidad. Bueno, invitamos a los asistentes a participar. Bueno, empezamos, sí que sean breves, ¿sí? Un minuto. Hola, bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Agustina Fernández, yo soy de la Asociación Psicoanalítica Argentina, así que es un gusto estar acá. Bueno, nada, me encantó la mesa, me gustó mucho las presentaciones. Tengo una pregunta un poco, capaz que no sé si me voy un poco de tema, pero bueno, me gustaron mucho las presentaciones y esta pregunta es para Andrés.
¿no? Que además me gusta la idea de poder charlar, ¿no? con un filósofo. Me gustó mucho cómo te presentaste, dijiste algo así, lo voy a decir rápido, no sé, tal vez vos lo dijiste mejor, pero dijiste algo así como que te ocupabas de cierto de entender, ¿no? Diferentes culturas y comunidades, ¿no? y de linkearlas y de poder ponerlas en comunicación, lo cual me pareció maravillosa como definición de la filosofía. Digo, menuda tarea en este tiempo, justamente, ¿no? Y hablando de las cuestiones que además son temas que a mí me encantan, con lo cual vengo leyéndolos y eso, entonces me gustó también poder hacerte esta pregunta a vos, tal vez puedas ayudarnos a pensar. Pensaba en esto de la inteligencia artificial y las tecnologías y entiendo, digamos, que todos en lo cotidiano las usamos, que ya están con nosotros, digo, ¿no? Y por supuesto pienso que el avance de la tecnología en sí mismo no es ni malo ni bueno, al contrario, me parece que tiene que ver con una ayuda y con un crecimiento digo, desde siempre la humanidad utilizó técnicas y elementos y herramientas, con lo cual estos son soportes con nuevos formatos, pero que nos vienen bien en todo un sentido. Pero también sabemos, digamos, que la humanidad ha creado las más nefastas armas de guerra, digo, ¿no? Y entonces esto también nos preocupa, ¿no? Me parecía que un poco el silencio que se hizo ahora iniciar a preguntar tenía que ver un poco con esto, ¿no? Que quedamos todos pensando mucho, ¿no? Hacia dónde vamos. Y en eso digo que menuda tarea la de la filosofía. Entonces pensaba ahí voy la pregunta. Pensaba en esto de linkear distintas disciplinas o distintas comunidades, ¿no? Culturas, y pensaba en esto de los desarrollos de la tecnología y en las responsabilidades, ¿no? Un poco incluso hasta en la cuestión de lo legal y de la legalización de las tecnologías, ¿no? Y de los aparatos de regulación. Pensaba, porque la cuestión de las responsabilidades, digo, todos los usuarios somos responsables en parte de la tecnología. Somos responsables de los datos que aportamos aquí en esas plataformas de tecnología. Vos hablabas de datos y de información, somos todos responsables. Pero también es cierto que las responsabilidades de quien desarrolla la tecnología, de quien invierte en la tecnología, de quien vende la tecnología y de quien la distribuye, no es la misma, ¿no? Entonces pensaba en esta cadena de responsabilidades, cómo la pensás vos, cómo la entendés vos, ¿no? Entiendo que pensarlo contemporáneo tiene todas sus dificultades, pero me parece que es el esfuerzo que tenemos que poder hacer. Bueno, muchas gracias. Un pedido a los que participen, un minutito, así podemos sacarle jugo al intercambio por cada uno. Soy breve, es un problema extremadamente... Hola, sí, cortito para el panel. Bueno, re lindo los trabajos, los felicito. Pensaba, si tomábamos lo que decía Mónica, ¿no? Las dos series causales, y pusiéramos en esa serie, en una el psicoanálisis y a otra el desarrollo humano, la vida humana, ¿no? Bueno, los psicoanalistas llevamos ya más de 3 generaciones tomando el parámetro de Silvia y no nos han matado todavía, ¿no? Y pensamos seguir vivos. Entonces, pensaba, bueno, frente a estos nuevos desafíos que nos trae la inteligencia artificial, bueno, realmente cómo poder abrir esta pregunta que traía Silvia respecto de los seres clonados. Yo hice una tesis justamente en una maestría en bioética sobre la clonación y aprendí ahí que, bueno, que esto era muy incipiente, pero que se venía, ¿no? ¿Cómo pensar? Porque en realidad lo único que resta ahí y que no podría clonarse es lo psíquico, ¿no? Vos decías esto de la sexuación, tampoco, ¿no? Habría ahí un resto no abarcable, me parece, no sé qué dirá Andrés, por la inteligencia artificial. No lo sabemos. Bueno, abrirnos a esto que se viene, nada más. Por cómo lo podemos pensar. Hola, bueno, soy Ana María Obad de APA, también estoy para acá y la mesa. Y yo me quedé un poco con, la verdad que me gustaron mucho las tres. Esto que decía Andrés, que bueno, que es programar, digamos, ¿no? Entonces, y pensaba que tal vez los siniestros epocales, o sea, cada época tiene un siniestro, y este es el siniestro de nuestra época. Pero el desacople entre sexualidad y procreación, ya, yo me acuerdo cuando empezamos con los bebés de probeta, que decíamos, ¿qué va a
pasar con estos bebés? Y yo pensaba, bueno, ¿y los clonados? Sí, los clonados. Después van a aparecer los libritos de cuentos, ¿no? De cómo viniste al mundo. Y bueno, en vez del tubito, todo empezó con Dobby. Y después viniste vos, ¿no? Entonces, ¿no? Digo, entonces, por ahí lo que tenemos que pensar es que, a ver, lo siniestro es inevitable y siempre va a haber un punto porque es parte de la humanidad, de la destructividad que nos habita, que sabemos como psicoanalistas que nos habita, y como decía Agustina, digamos, hay como hay un desarrollo biotecnológico y digamos para producir implantes, para producir una cantidad de cuestiones que nos ayudan y que le permiten a personas que no pueden tener hijos por otros medios tenerlos, y también bueno, implica un núcleo de siniestro al que hoy en día sabemos además que estamos muy expuestos, ¿no? Eso. Sí, lo mío es muy cortito. Siempre lo digo, pero en realidad no sé si cuando lo digo estoy diciendo cosas que tienen que ver. El humano es un artificio y surgió de algún modo como un acontecimiento. Como humanos, posiblemente siempre estamos inventando, o sea, se nos inventa porque se nos viene de afuera, ¿no? Obviamente que a todos nos asusta esto, pero en realidad siempre pasa esto, ¿no? O sea, esto frente a lo siniestro que aparece lo nuevo. Nada más, pero pregunto y felicito a la mesa que ha estado extraordinaria. Bueno, para ser breve también, una cosita sobre el problema de la regulación de estas tecnologías, que es un tema extremadamente importante. Por suerte se está empezando a discutir a nivel tanto internacional como nacional. Las leyes con respecto a las tecnologías suelen ir siempre muy atrás y eso crea un problema, porque además una peculiaridad que tiene esta tecnología es que hay grandes, y por grandes son realmente enormes, a nivel astronómico, intereses económicos involucrados, y hay mucho poderío de las empresas que tienen los medios para poder hacer la captación masiva de datos y el procesamiento masivo de datos que requiere estas tecnologías. Y la influencia que pueden tener en los estados y en la concepción del mundo de los individuos nos obliga a pensar en la regulación en todas las escalas en las que se pueda pensar, porque el impacto, esto es absolutamente tremendo, porque hasta cambia la configuración geopolítica del mundo. Así que es algo que se está investigando, no hay nada claro. La Unión Europea es la que más avanzada está en torno a distinguir distintas clases de riesgos en los cuales hay ciertas situaciones que se consideran de alto riesgo, en las que sí o sí requieren tener algún tipo de control humano los resultados de esos sistemas, especialmente todo lo que tiene que ver con decisiones que pueden impactar en vidas o comunidades de manera muy profunda, pero hay un vacío ahí que todavía no sabemos muy bien cómo llenar, y hay mucha gente trabajando esto, pero bueno, entre lo que tardan las burocracias en convertirse en leyes y el avance tecnológico, me parece que una de las mejores formas de regularlas por ahora es aprender un poquito cómo funcionan y saber en dónde uno se está metiendo cuando está utilizando estas tecnologías. No, en realidad me parece que a mí no me han hecho preguntas sino reflexiones. Y creo que de alguna manera esto que aparece, la
conmueve, mi interrogante es, porque enuncié algo que es, si no existen padres, no importa, sino otra función, es difícil pensar en un psiquismo, es difícil pensar en la palabra, en la construcción de la palabra. Bueno, ni hablemos de esto que vos traes como las sensaciones. De cualquier manera, he visto en chicos muy jóvenes cómo están en este momento incentivando todo esto, y no ni siquiera por una cosa que sea de denigración de lo anterior, no, es porque es útil, porque les resulta fácil, porque es cómodo. Entonces, bueno, mi pregunta es esto en términos de la posibilidad de pensar, y si esto afecta de algún modo la construcción del psiquismo en tanto constitución metafórica. Es una pregunta. No sé cómo venía el los padres claro, los padres como constituyendo, los padres. No se escucha. Ahora sí. No. Mónica me estaba preguntando, constituyendo qué, y digo, bueno, en realidad, incentivando qué, constituyendo qué, bueno, en realidad, ¿qué hace un papá? ¿Qué hace una mamá? ¿Qué hace un humano? No vamos a poner ni padre ni madre, humano, es la constitución en otro, además de la posibilidad de generar palabras, por ejemplo, ¿no? Ni más ni menos que eso. La posibilidad de generar palabras, metáforas, etcétera, y una constitución, bueno, que no es propia. ¿Está? Sí. Estamos diciendo que siempre que pienses benevolentemente acerca del padre. Porque por ahí. Bueno, yo pienso benevolentemente. Somos todos muy sanos. A mí, en realidad, yo quería preguntarle a Andrés, la verdad que me pareció muy interesante, ¿no? Lo que traía. Sí, ahora. Esta cosa que vos traías, si las máquinas podrían aprender, ¿no es cierto? ¿Son creativas o no? Me pareció como un punto importante. El otro punto importante es si podríamos nosotros... No se escucha. Perdón. Ahí. Acá está. Establecer, ¿no? Cierta articulación, cierta diferencia, ¿o qué? Entre el psicoanálisis y la inteligencia artificial. Porque si en un punto, ¿no? Para mí, ¿no? Lo imprevisible, ¿no? Está en el núcleo de la estructura del psiquismo. Creo que todas estas creaciones de la inteligencia artificial están al servicio de poder generar certezas, previsibilidades, ¿no es cierto? Y siempre el humano escapa a esta cuestión. De hecho, lo que hemos vivido hace poco, el tema de la pandemia y el tema especial que hoy nos convoca, que por lo menos, bueno, a mí me tiene muy sensibilizada, que es el tema de la guerra de Israel, el terrorismo, ¿no? Y un caso clínico que circuló, ¿no? En relación a la incertidumbre, ¿no? Un chiquito que no sabe si su madre es la terrorista o es su madre. Entonces, todas estas cosas de imprevisibilidad, digamos, ¿no? Van a seguir, como no, desde mi punto de vista, ¿no? Estando a pesar de los esfuerzos, ¿no? De la inteligencia artificial. Y por eso cuando vos dijiste que podían aprender y crear, ahí me inquietó. Ahí, yo creo que tuve una sensación inquietante.
de APA vamos a presentar, que es El hombre perfecto. Yo no sé si la viste, es una película alemana premiada que está relacionada con una pareja entre un motor de conversación que tiene forma humana, que es un robot, y una investigadora. Espectacular, pero bueno, a esto voy. Ahora la voy a... Y quería pedir disculpas también, porque no, quería pedir disculpas por eso, Andrés, porque yo no soy filósofa, pero me encanta la filosofía y me apropio de los conceptos que... Pero es lo mejor que puedes hacer. Yo los armo a mi modo. Pero así se hace filosofía. Es más, de hecho, Freud fue uno de los primeros filósofos sin serlo, ¿no? Todavía recuerdo todas las sensaciones generadas por la lectura del Malestar en la Cultura. Y lo tengo ahí como uno de los textos primordiales. Bueno, varias cosas. Por un lado, trato dos nomás. Uno tiene que ver con el aprendizaje y el otro con la certeza. Porque hay mucho discurso alrededor de inteligencia artificial con respecto a la objetividad y la verdad, ¿no? Y para mí es extremadamente peligroso, porque no solo porque ya hace mucho que nos dedicamos a estudiar la naturaleza del conocimiento, nos dimos cuenta de que la verdad ya fue hace mucho, nunca estuvo en realidad, pero veníamos sesgados por, así como habíamos pensado al sujeto cognoscente como un sujeto que tenía pleno acceso a sus estados mentales, sus capacidades, se pensó al conocimiento en torno a la idea de objetividad y verdad que provenían de la matemática, ¿no? Y de hecho René Descartes es como el primer culpable de todo esto. Y pensaba en justamente esta posibilidad de generar situaciones claras y distintas y a través de una serie muy pautada de reglas que aseguraban que uno llegaba de un paso al otro y mantenía una verdad, podía llegar a conocer acerca del mundo. La visión contraria a esta hiperracionalista es el empirismo, ¿no? Que decía que en la experiencia era donde radicaba la fuente del conocimiento. Y es muy curioso cómo, especialmente en el discurso del lenguaje natural y el lenguaje cotidiano, se pasa de un lado al otro, creyendo que uno puede establecer los criterios de verdad de una y utilizarlos para la otra. Y en el caso de inteligencia artificial, lo que estamos teniendo ahora es como una especie de resurgimiento de un empirismo muy peculiar que dice, bueno, como estos son datos, y hay tantos datos, no pueden no ser verdad, ¿no? Y se genera una noción falsa de objetividad y de verdad de acuerdo a el origen de estos datos, ¿no? Pero nunca se piensa que detrás de la selección, incluso de qué datos se van a seleccionar, ya hay una decisión que implica valores y decisiones incluso políticas acerca de cómo se ve el mundo y por tanto de cómo se imagina que el mundo va a seguir siendo o puede llegar a ser. Y esa noción de verdad y de realidad y de justamente disminuir o menospreciar el lugar de la extrañeza y la actividad y de que el mundo siempre es más de lo que uno cree que es, ¿no? Esto es lo que pensaba en torno a por qué la inteligencia, ¿no? ¿Por qué yo tengo que construir un yo para poder decir cómo va a ser el mundo? Porque en realidad la cantidad de combinaciones es espeluznantemente amplia y necesito crear la ilusión de continuidad, aunque sea ilusoria, para poder sobrevivir, para poder expresar y aguantar la vulnerabilidad a la que me expone el estar en el mundo. Así que por un lado, esa idea de sacarse de encima la noción de verdad, y si alguien dice, no, esto es verdad porque hay muchos datos, no, justamente por eso no es verdad, ¿no? ¿Dónde salen esos datos? Claro, exactamente. Dime cómo construiste el dato y te diré quién eres. Y por otro lado, esta idea de la creatividad y del aprendizaje, que suena extremadamente raro decir, las máquinas aprenden, ¿no? Hay un sentido en el que,
parece que lo que hacen estas inteligencias artificiales es justamente hacernos pensar sobre, bueno, qué significa aprender y qué significa ser creativos. Son herramientas conceptuales extremadamente útiles para pensar qué es la creatividad humana o artificial, ¿no? De hecho, ahora está empezando a tomar fuerza la discusión que provenía de la creatividad y de la conciencia animal y empezar a pensar con esas categorías la inteligencia y la creatividad artificial. Justo ayer estábamos en un workshop y con una colega estábamos discutiendo la noción de creatividad y de inteligencia con respecto a las inteligencias artificiales. Y uno de los criterios que se suele tomar es que, por ejemplo, sean procesos intencionales, ¿no? Que la creatividad solamente sean aquellos objetos o procesos que provienen de un proceso intencional de pensar, yo quería hacer algo creativo. Y justamente lo que traíamos a colación es que no, absolutamente nada que ver. Hay todo un proceso de sublimación que va a estar afectando y que lleva a ese proceso que muchas veces es lo más irracional que uno podría, lo más inconsciente que uno podría pensar. Hay formas de simular eso, ¿no? De que sean lo que se llama extensionalmente equivalentes, que si vos lo ves sin prestar la atención al proceso, podés decir que son iguales, ¿no? Y esto es parte de la discusión también alrededor de la legalidad de estos sistemas en torno a la posibilidad de que se les pueda otorgar derechos de propiedad intelectual a alguna creación de esta, ¿no? Hace poco una pintura acá en un concurso, no sabían que había sido hecha con inteligencia artificial, era una muy buena pintura, y el autor dice, yo no la hice en realidad, yo solamente le di un par de instrucciones a un software y el software generó la imagen, por lo tanto el software debería ser el sujeto de derecho de esa propiedad intelectual. Llegó la corte le dijo, no, obviamente, eso no puede ser, pero nos hace pensar acerca de este acoplamiento con la técnica que en última instancia nos permite mejorar nuestro ser en el mundo y gran parte de ese acoplamiento hay que pensarlo en términos constitutivos de una idea de la artificialidad del ser humano, ¿no? Parece que pensar en términos de categorías naturales artificiales hace que ya estemos sesgados a pensar en una clase de origen que no se puede tocar y que es lo absolutamente sagrado, y en realidad nos estamos haciendo todo el tiempo, ¿no? Y me parece que esa es una clave para pensar también todas estas cuestiones, especialmente esto del acoplamiento tecnológico y cómo nos permite trabajar en el mundo y, bueno, superar las vulnerabilidades que nos da el mundo, y que en esa superación de vulnerabilidades a través de la técnica vamos a crear un nuevo mundo que nos va a desafiar constantemente. Y bueno, ahí está el desafío y el sentido de encontrarle sentido a las cosas. ¿Podemos dar una vueltita más? Hacemos 5 minutos por el público. 10:32. Bueno, ¿alguien quiere hacer un comentario y hacer qué? Sí, empezamos más tarde. Buenos días, mi nombre es Laura Quieres. Yo trabajo con datos. ¿Vamos a escuchar? Yo trabajo con datos. Soy bibliotecista. Y yo creo que acá lo que nos interesaría más, y tenemos que traer una idea, es lo que se llama el Internet de las cosas. Todo aquello que tiene cámara capta datos. Yo no sé si alguna vez o se han preguntado, cuando estamos en la clínica, que hay un invitado silencioso que permita captar los datos nuestros mientras estamos hablando. El celular permite tomar los datos de una sesión supuestamente privada y que alguien está recogiendo. Nada más. No, digo una cosita con respecto a eso. Duramos todo el día con la
Digo una cosita con respecto a eso que es muy interesante, porque a veces pensamos estamos tan acostumbrados a que la deducción sea absolutamente directa que decimos, nos está escuchando. Pero en realidad ni siquiera nos hace falta que nos escuche, porque es tan fácil individualizar cierta peculiaridad nuestra con respecto a otros comportamientos, ¿no? Con solo el hecho de que yo esté conectado al mismo Wi-Fi de alguien que estuvo conectado a ese Wi-Fi y buscando algún otro detalle, eso ya va a condicionalizar mis resultados de búsqueda o las publicidades en las redes sociales, más como decir, mira, estuvimos charlando de esto y me mostró una publicidad de algo, estaba escuchando entonces. Puede ser que sea, no porque estaba escuchando, que también pasa, pero puede pasar por cuestiones que uno piensa que son extremadamente lejanas y sin embargo son un dato y es algo que se puede correlacionar y de pronto te puede decir, mira, esta persona puede estar más interesada en cliquear acá. Esa es la otra cuestión que tiene que ver con no solo privacidad, no solo la privacidad de los datos, sino también la forma en la que se hace el capitalismo de plataformas y cómo la economía de la atención es ahora el non plus ultra de la economía y del neuromarketing, ¿no? Y hay que estar atentos a todas estas prácticas de básicamente manipulación de comportamiento en las que somos extremadamente susceptibles, pese a que nos creamos extremadamente independientes.